Las crisis son una parte inevitable de la experiencia humana. A lo largo de la vida, enfrentamos momentos de incertidumbre, sufrimiento y transformación que pueden parecer abrumadores. Sin embargo, las enseñanzas de Buda ofrecen una perspectiva radicalmente diferente sobre las crisis, viéndolas no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para el crecimiento y la liberación. Estas enseñanzas, profundamente enraizadas en la comprensión de la naturaleza de la existencia, nos invitan a transformar nuestras percepciones y actitudes hacia los desafíos, permitiéndonos encontrar sabiduría y claridad incluso en medio de las dificultades. El Buda, tras alcanzar la iluminación bajo el árbol Bodhi, articuló una serie de verdades universales sobre la naturaleza del sufrimiento y la manera de superarlo. La primera de estas verdades, conocida como la primera noble verdad, afirma que el sufrimiento es una parte intrínseca de la vida. Este sufrimiento no se limita a eventos catastróficos o traumáticos, sino que incluye las insatisfacciones cotidianas, los deseos no cumplidos y el inevitable cambio que caracteriza a toda existencia. Reconocer esta verdad no es una aceptación pasiva de la adversidad, sino un acto de valentía que nos permite enfrentar la realidad con honestidad. En el contexto de una crisis, la primera noble verdad nos desafía a abandonar la negación o la resistencia al sufrimiento. En lugar de verlo como algo injusto o anómalo, nos invita a reconocerlo como una manifestación natural de la vida. Este reconocimiento es el primer paso para transformar una crisis en una oportunidad, ya que nos libera de la mentalidad de víctima y nos empodera para explorar las posibilidades inherentes al momento presente. La resistencia al sufrimiento, por otro lado, tiende a amplificarlo, atrapándonos en un ciclo de desesperación y frustración. La segunda noble verdad identifica la causa del sufrimiento en el apego y el deseo. En tiempos de crisis, este principio se manifiesta con especial claridad. A menudo, nuestro sufrimiento proviene no solo de la situación en sí, sino de nuestra resistencia al cambio y nuestro apego a cómo creemos que las cosas deberían ser. El deseo de que las cosas sean diferentes, el apego a una identidad o un futuro particular y el miedo a lo desconocido intensifican nuestra angustia. Buda nos invita a investigar estos apegos con compasión y curiosidad, preguntándonos qué expectativas o creencias están alimentando nuestra resistencia al momento presente. Al examinar nuestras respuestas emocionales durante una crisis, comenzamos a descubrir patrones de pensamiento y comportamiento que quizá no habíamos notado antes. Estas revelaciones pueden ser incómodas, ya que nos enfrentan a nuestras propias limitaciones y vulnerabilidades. Sin embargo, también son profundamente liberadoras, ya que nos permiten ver más allá de nuestras reacciones automáticas y abrirnos a nuevas posibilidades. La capacidad de desapegarnos de nuestras expectativas y aceptar la impermanencia como una realidad fundamental es uno de los aprendizajes más profundos que una crisis puede ofrecernos. La tercera noble verdad, que proclama la posibilidad de la cesación del sufrimiento, nos recuerda que, aunque el dolor es inevitable, el sufrimiento no lo es. Esta distinción es crucial en tiempos de crisis, ya que nos enseña que nuestra experiencia no está determinada únicamente por las circunstancias externas, sino también por nuestra relación con ellas. Cambiar nuestra percepción del sufrimiento y verlo como una oportunidad para el crecimiento nos permite trascender el dolor y encontrar una paz interior que no depende de las condiciones externas. La cuarta noble verdad, el camino hacia la cesación del sufrimiento, proporciona una guía práctica para transformar las crisis en oportunidades. Este camino, conocido como el noble octuple sendero, abarca aspectos éticos, mentales y contemplativos que nos ayudan a vivir de manera más consciente y compasiva. Durante una crisis, estas prácticas se vuelven especialmente relevantes, ya que nos ofrecen herramientas concretas para navegar la incertidumbre y el caos con mayor claridad y equilibrio. El Buda enfatizó la importancia de la atención plena, o mindfulness, como una forma de estar plenamente presentes con nuestra experiencia, sin juzgarla ni tratar de cambiarla. En el contexto de una crisis, la atención plena nos ayuda a mantenernos anclados en el momento presente, evitando ser arrastrados por pensamientos de miedo o desesperación. Al cultivar esta presencia consciente, aprendemos a observar nuestras emociones y pensamientos con desapego, reconociendo que son impermanentes y no definen nuestra esencia.
Este cambio de perspectiva nos permite responder a los desafíos desde un lugar de sabiduría y calma, en lugar de reaccionar impulsivamente. Otro aspecto fundamental del noble octupresendero es el cultivo de la sabiduría, que incluye la comprensión correcta y la intención correcta. La comprensión correcta implica ver las cosas como realmente son, sin distorsiones ni ilusiones. Durante una crisis, esto significa reconocer tanto la realidad de la situación como nuestras propias reacciones a ella, sin caer en la negación ni el catastrofismo. La intención correcta, por su parte, nos invita a actuar desde un lugar de compasión y propósito, en lugar de dejarnos llevar por el miedo o el egoísmo. Estas cualidades nos ayudan a encontrar significado y dirección incluso en los momentos más difíciles. El camino ético del noble octupresendero, que incluye la acción correcta, el habla correcta y el sustento correcto, también es crucial para transformar las crisis en oportunidades. Durante una crisis, nuestras acciones y palabras tienen un impacto profundo en nosotros mismos y en los demás. Al actuar con integridad y compasión, no solo mitigamos nuestro propio sufrimiento, sino que también creamos un espacio de apoyo y esperanza para quienes nos rodean. Esta ética de cuidado nos recuerda que las crisis no son solo desafíos individuales, sino también oportunidades para fortalecer nuestras conexiones y comunidades. El entrenamiento mental, que incluye el esfuerzo correcto, la atención plena y la concentración correcta, nos proporciona herramientas para cultivar la resiliencia y la claridad en medio de la adversidad. Estas prácticas nos enseñan a redirigir nuestra energía hacia pensamientos y acciones constructivas, a observar nuestra experiencia con ecuanimidad y a mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Al integrar estas cualidades en nuestra vida diaria, desarrollamos la capacidad de enfrentar las crisis con una mente abierta y un corazón sereno, viendo cada desafío como una oportunidad para crecer y aprender. Más allá de las enseñanzas específicas del noble octupresendero, el Buda también enfatizó la importancia de la interdependencia y la compasión en la transformación del sufrimiento. La comprensión de que todos los fenómenos están interconectados nos ayuda a ver las crisis no como eventos aislados, sino como partes de un todo más amplio. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones y elecciones contribuyen al sufrimiento o al bienestar colectivo y nos inspira a actuar de manera que beneficie a todos los seres. La compasión, que surge naturalmente de esta comprensión interdependiente, es una de las cualidades más poderosas para transformar las crisis en oportunidades. Durante los momentos de dificultad, la compasión nos conecta con nuestra humanidad compartida y nos recuerda que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Al extender esta compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, creamos un espacio de aceptación y apoyo que facilita la curación y el crecimiento. Esta práctica no solo alivia el sufrimiento, sino que también fortalece nuestra capacidad de amar y cuidar, incluso en las circunstancias más desafiantes. Las enseñanzas de Buda nos invitan a ver las crisis no como interrupciones en nuestra vida, sino como parte integral de nuestro viaje espiritual. Cada crisis, por dolorosa que sea, contiene el potencial de despertar nuestra sabiduría, compasión y fuerza interior. Al enfrentarlas con la actitud correcta, no solo transformamos nuestra relación con el sufrimiento, sino que también descubrimos nuevas dimensiones de nuestra propia humanidad y de nuestra conexión con el mundo. Este proceso de transformación no es fácil ni rápido, pero es profundamente significativo. Requiere paciencia, compromiso y una disposición para enfrentar nuestras propias sombras y limitaciones. Sin embargo, las recompensas de este camino son inmensas: una vida más plena, una conexión más profunda con los demás y una comprensión más clara de quiénes somos y de nuestro lugar en el universo. Al integrar las enseñanzas de Buda en nuestra vida diaria, aprendemos a ver cada crisis como una oportunidad para crecer, aprender y despertar. Este cambio de perspectiva no elimina el dolor ni las dificultades, pero nos da la fuerza y la sabiduría para enfrentarlos con valentía y compasión. En este sentido, las crisis se convierten en portales hacia una mayor libertad y plenitud, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que nos guía hacia la paz y el entendimiento.
El desafío de convertir las crisis en oportunidades, visto a través de las enseñanzas de Buda, implica un nivel de transformación que trasciende el intelecto y toca las raíces mismas de nuestra experiencia. Si bien las enseñanzas básicas, como las 4 nobles verdades y el noble octuple sendero, ofrecen un marco para abordar las dificultades, la verdadera transformación requiere una práctica continua y una introspección radical. No basta con comprender estos principios a nivel conceptual, es necesario vivirlos, permitir que permeen cada aspecto de nuestra existencia y, en última instancia, cambiar nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Cuando hablamos de crisis, generalmente pensamos en eventos externos, la pérdida de un ser querido, una enfermedad grave, el colapso de una relación o incluso las crisis colectivas como pandemias o desastres naturales. Sin embargo, las enseñanzas de Buda nos llevan a mirar más allá de estas manifestaciones externas y a investigar la raíz interna del sufrimiento que surge en respuesta a ellas. Esto no implica minimizar el impacto de los eventos externos, sino reconocer que nuestra experiencia de sufrimiento está profundamente influenciada por nuestras percepciones, creencias y reacciones internas. Este enfoque interno nos invita a observar la naturaleza de la mente y cómo responde a las crisis. A menudo, nuestra mente busca aferrarse a la seguridad, crear narrativas que justifiquen el sufrimiento o buscar culpables para aliviar la incomodidad. Estas estrategias, aunque comprensibles, tienden a perpetuar el sufrimiento en lugar de aliviarlo. Por ejemplo, una persona que experimenta una crisis financiera puede obsesionarse con pensamientos de fracaso personal o injusticia, atrapándose en un ciclo de autocrítica y resentimiento. Según las enseñanzas de Buda, este ciclo puede romperse mediante la práctica de la atención plena, que nos permite observar estos pensamientos sin identificarnos con ellos. La atención plena, en su esencia, es un acto de liberación. Nos invita a experimentar la realidad tal como es, sin los filtros de nuestras proyecciones mentales. Durante una crisis, practicar la atención plena puede parecer contracultural o incluso imposible, especialmente cuando la mente está inundada de miedo o desesperación. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando la atención plena puede ofrecernos un refugio, no al alejarnos de nuestras emociones, sino al permitirnos sentirlas plenamente sin ser consumidos por ellas. Este acto de presencia radical nos ayuda a descubrir que incluso en medio del caos, hay un espacio interno de quietud al que siempre podemos regresar. Otra práctica central en la transformación de las crisis es el cultivo de la ecuanimidad. La ecuanimidad no es indiferencia ni resignación, sino una estabilidad emocional que nos permite mantenernos equilibrados frente a las fluctuaciones de la vida. Durante una crisis, la ecuanimidad nos ayuda a ver las cosas con claridad, sin dejarnos arrastrar por la desesperación o el optimismo ciego. Es una cualidad que surge de la comprensión profunda de la impermanencia, una de las enseñanzas fundamentales de Buda. Al aceptar que todo cambia, incluyendo nuestras emociones, circunstancias y perspectivas, desarrollamos una resiliencia que nos permite enfrentar los desafíos con serenidad y determinación. La impermanencia, aunque puede parecer una fuente de incertidumbre, es también una fuente de liberación. En medio de una crisis, recordar que esto también pasará puede ser un bálsamo para el alma. Sin embargo, esta enseñanza no debe entenderse como una simple estrategia de consuelo. Más bien, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza transitoria de todas las cosas y a soltar el apego a aquello que creemos permanente. Este desapego, lejos de ser una renuncia fría, nos permite participar plenamente en la vida con una actitud de apertura y gratitud. Nos ayuda a valorar lo que tenemos mientras lo tenemos y a dejarlo ir cuando es el momento. El desapego, como lo enseña Buda, no es una negación de los vínculos humanos ni una desconexión emocional. Es, más bien, una liberación del apego que surge de la ilusión de control y posesión. Durante una crisis, este desapego puede manifestarse como la capacidad de aceptar la pérdida sin perder nuestra esencia. Por ejemplo, una persona que atraviesa una separación dolorosa puede encontrar en el desapego no una excusa para evitar el dolor, sino una forma de atravesarlo con dignidad, reconociendo que la pérdida es parte del ciclo natural de la vida. Al mismo tiempo, las crisis nos ofrecen una oportunidad para practicar la compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. La compasión, según las enseñanzas budistas,
no es un sentimiento pasivo ni condescendiente, sino una acción intencional que busca aliviar el sufrimiento donde sea que se encuentre. Durante una crisis, practicar la compasión hacia uno mismo puede ser especialmente desafiante, ya que a menudo tendemos a juzgarnos o culparnos por nuestras dificultades. Sin embargo, este juicio solo perpetúa el sufrimiento. Al cultivar una actitud de autocompasión, aprendemos a tratarnos con la misma bondad y comprensión que ofreceríamos a un ser querido. La compasión hacia los demás, por otro lado, nos ayuda a trascender el aislamiento que a menudo acompaña a las crisis. En lugar de vernos como separados o únicos en nuestro sufrimiento, la compasión nos conecta con la humanidad compartida y nos recuerda que todos, en algún momento, enfrentan desafíos similares. Este reconocimiento puede transformar nuestra experiencia de la crisis, pasando de una perspectiva centrada en el yo a una más inclusiva y expansiva. En lugar de sentirnos atrapados en nuestro propio dolor, descubrimos que podemos ser una fuente de apoyo y consuelo para los demás, incluso mientras enfrentamos nuestras propias dificultades. La práctica de la generosidad, Odna, es otra manera en que las crisis pueden convertirse en oportunidades para el crecimiento espiritual. Durante una crisis, la tendencia natural puede ser cerrarnos y proteger lo que creemos que es nuestro. Sin embargo, las enseñanzas de Buda nos invitan a practicar la generosidad como un acto de confianza en la abundancia fundamental del universo. Esta generosidad no se limita a bienes materiales, sino que incluye nuestro tiempo, atención y presencia. Al ofrecer lo que podemos, incluso en medio de la adversidad, descubrimos que dar y recibir son dos caras de la misma moneda y que el acto de dar nos enriquece tanto como a quien lo recibe. El papel de la meditación también es fundamental en este proceso de transformación. La meditación no es simplemente una herramienta para calmar la mente, sino un medio para investigar la naturaleza del sufrimiento y la liberación. Durante una crisis, la práctica meditativa puede ayudarnos a observar nuestras reacciones internas con mayor claridad, permitiéndonos discernir entre lo que es útil y lo que no lo es. Nos enseña a responder a las dificultades desde un lugar de sabiduría en lugar de reactividad, y a encontrar una quietud interior que no depende de las circunstancias externas. Además, las crisis pueden ser catalizadores para cuestionar nuestras creencias y valores fundamentales. A menudo, nos aferramos a ciertas ideas sobre quiénes somos, qué queremos y cómo debería ser la vida. Estas creencias, aunque nos proporcionan un sentido de identidad y estabilidad, también pueden limitarnos y contribuir a nuestro sufrimiento. Una crisis, al sacudir las bases de nuestras certezas, nos ofrece la oportunidad de reevaluar estas creencias y de abrirnos a nuevas posibilidades. Este proceso de cuestionamiento puede ser doloroso, ya que implica soltar lo familiar y enfrentar lo desconocido, pero también es profundamente liberador. Las enseñanzas de Buda nos recuerdan que cada crisis contiene en su núcleo una semilla de despertar. Esta semilla no siempre es evidente al principio y puede estar cubierta por capas de dolor, miedo o confusión. Sin embargo, al enfrentar la crisis con valentía, atención plena y compasión, comenzamos a desentrañar estas capas y a descubrir la sabiduría que yace en el corazón de la experiencia. Este despertar no es un escape del sufrimiento, sino una transformación de nuestra relación con él, que nos permite ver cada momento, incluso los más difíciles, como una expresión de la verdad última de la vida. Las crisis, aunque desafiantes, son recordatorios de nuestra capacidad inherente para crecer, aprender y trascender. Son oportunidades para profundizar en nuestra comprensión de nosotros mismos, de los demás y del mundo, y para alinearnos más plenamente con las enseñanzas de Buda sobre la interconexión, la impermanencia y la compasión. Al abrazar este proceso con humildad y determinación, descubrimos que incluso en medio del sufrimiento, hay una posibilidad infinita de transformación y liberación. Este es el poder de convertir las crisis en oportunidades, no solo como un acto personal de resiliencia, sino como una contribución al despertar colectivo de todos los seres. Cuando las crisis son vistas desde la lente del Buda, queda claro que representan momentos clave para un cambio profundo. Son interrupciones en la narrativa habitual de la vida, brechas que nos sacan de la complacencia y nos empujan a mirar más profundamente dentro de nosotros mismos. Sin embargo, el desafío es aprender a atravesarlas sin quedar atrapados en el sufrimiento que generan.
Este proceso no implica negar la experiencia dolorosa, sino comprometerse con ella de una manera consciente y transformadora. El sufrimiento, según las enseñanzas budistas, tiene una cualidad pedagógica. En lugar de ser algo que debemos evitar a toda costa, el sufrimiento puede ser visto como un maestro que nos señala áreas donde estamos resistiendo la realidad o aferrándonos a ilusiones. Por ejemplo, durante una crisis de identidad, podemos darnos cuenta de que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de una imagen rígida de quienes pensamos que deberíamos ser. En lugar de resistir esta crisis, podemos usarla como una oportunidad para explorar nuestra verdadera naturaleza más allá de las etiquetas y roles. Uno de los aspectos más profundos de las enseñanzas de Buda es la noción de vacuidad o Nyat. Según esta perspectiva, todos los fenómenos, incluyendo nuestras experiencias y crisis, carecen de una existencia inherente. Esto no significa que no sean reales o significativos, sino que no tienen una esencia fija e inmutable. Ver las crisis a través de esta lente nos ayuda a soltar la rigidez con la que las interpretamos. En lugar de verlas como catástrofes absolutas, podemos comenzar a percibirlas como eventos dinámicos que están en constante transformación. Este entendimiento nos libera de la tendencia a quedarnos atrapados en narrativas fijas sobre lo que está sucediendo y nos abre a nuevas formas de respuesta. Un ejemplo práctico de esto es la forma en que enfrentamos la incertidumbre. Las crisis, por su naturaleza, tienden a desestabilizar nuestra sensación de control, exponiéndonos a lo desconocido. En lugar de resistir la incertidumbre, las enseñanzas de Buda nos invitan a abrazarla como una parte inevitable de la vida. Esto no significa resignarse al caos, sino desarrollar una relación más saludable con él. A través de la práctica de la atención plena y la meditación, aprendemos a habitar el espacio de incertidumbre sin ser consumidos por el miedo, permitiendo que emerjan nuevas perspectivas y soluciones. La práctica del metta o amor bondadoso también desempeña un papel crucial en la transformación de las crisis. En tiempos de dificultad, es común que nuestras emociones se vuelvan reactivas, dando lugar a la ira, la culpa o el resentimiento. Estas emociones, aunque naturales, pueden intensificar nuestro sufrimiento y dificultar nuestra capacidad de ver con claridad. Cultivar el amor bondadoso nos ayuda a suavizar estas reacciones y a crear un espacio de aceptación y amabilidad hacia nosotros mismos y hacia los demás. Esta práctica nos recuerda que, incluso en medio del dolor, tenemos la capacidad de elegir la compasión en lugar de la hostilidad. La perspectiva budista sobre las crisis también incluye un elemento de interdependencia. Cada crisis que enfrentamos no ocurre en un vacío, sino dentro de un contexto más amplio de relaciones y causas. Reconocer esta interconexión nos ayuda a ver las crisis no solo como desafíos personales, sino como oportunidades para contribuir al bienestar colectivo. Por ejemplo, durante una crisis ambiental, podemos sentirnos impotentes ante la magnitud del problema. Sin embargo, al reconocer nuestra interconexión con el ecosistema y con otros seres humanos, podemos encontrar maneras significativas de actuar, ya sea educándonos, apoyando iniciativas locales o cultivando prácticas sostenibles en nuestra vida diaria. Este enfoque interconectado también nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras respuestas a las crisis pueden ser un modelo para los demás. Cuando enfrentamos una dificultad con ecuanimidad y compasión, no solo transformamos nuestra propia experiencia, sino que también inspiramos a quienes nos rodean. Este efecto multiplicador es una manifestación del principio budista de que nuestras acciones tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de nosotros mismos. La paciencia es otra cualidad esencial que surge de las enseñanzas de Buda sobre cómo transformar las crisis en oportunidades. La paciencia no es simplemente esperar pasivamente a que las cosas mejoren, sino cultivar una disposición interna para aceptar el ritmo natural de las cosas. Durante una crisis, es fácil desesperarse por encontrar soluciones rápidas o escapar del dolor lo antes posible. Sin embargo, las enseñanzas budistas nos recuerdan que la verdadera transformación lleva tiempo y requiere un compromiso constante con el proceso. Este tipo de paciencia nos ayuda a permanecer presentes con nuestras experiencias, permitiendo que se desenvuelvan de manera orgánica. Además, las crisis nos ofrecen una oportunidad única para practicar la renuncia, que en el budismo no significa rechazar el mundo, sino soltar aquello que ya no nos sirve. Durante una crisis, a menudo nos aferramos a ideas,
hábitos o relaciones que nos impiden avanzar. Al practicar la renuncia, aprendemos a soltar con gracia, no como un acto de pérdida, sino como un acto de liberación. Esto crea espacio para que surjan nuevas posibilidades y para que nuestra vida se alinee más plenamente con nuestras aspiraciones más profundas. El desarrollo de la sabiduría es quizás el regalo más profundo que las crisis pueden ofrecernos. La sabiduría no es solo conocimiento intelectual, sino una comprensión profunda de la naturaleza de la realidad tal como es. Cada crisis nos desafía a mirar más allá de las apariencias superficiales y a explorar las verdades subyacentes sobre la impermanencia, el sufrimiento y la interconexión. A través de este proceso, comenzamos a ver la vida con mayor claridad y a responder a sus desafíos desde un lugar de comprensión y equilibrio. Las enseñanzas de Buda nos invitan a ver las crisis no como interrupciones en nuestra vida, sino como partes esenciales de nuestro viaje hacia el despertar. Nos recuerdan que cada dificultad, por dolorosa que sea, contiene el potencial de transformarnos y de llevarnos a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo. Este es el poder de las crisis, no solo desafían nuestra forma de vivir, sino que también nos brindan la oportunidad de vivir de una manera más auténtica, compasiva y sabia. Al abrazar este proceso con valentía y gratitud, descubrimos que incluso en los momentos más oscuros hay una luz interior que puede guiarnos hacia la transformación y la liberación.